Germano, a usted lo asaltaron hace poco, bueno, ha pasado por una situación difícil, pero no quiero hacer eje en eso como víctima, sino como diputado nacional. Es decir, usted también pertenece a la Comisión de Seguridad en el Congreso, trabajan sobre esto, trabajan sobre medidas nacionales, sobre lo que pueden hacer las distintas provincias para estructurar alternativas, que en eso se está trabajando también con la ministra Garré, que atraviesen todo el país, porque Santa Fe no es la peor provincia del país en este sentido. Pero desde el Congreso, ¿qué se puede hacer para esto? Tampoco es lo mejor. No hagamos eje en lo que le ocurre a uno, porque claro, creo que debe haber hoy prácticamente la totalidad de la población tiene un pariente cercano que le ha pasado un hecho delictivo. En mi caso particular somos 4, nos pasó a los 4, así que creo que tengo todo el derecho a creerlo. Y en esto no me voy a poner en víctima. Siempre digo que lo mejor que nos puede ocurrir es que le pase a alguien que tiene la posibilidad de ir a un programa porque lo invitan por el cargo que ocupa o por lo que hace o por lo que sea, pero que en definitiva se ponga de manifiesto. Porque acá otro de los problemas que tenemos, que me parece que las denuncias deben ser el 30% realmente de los hechos que se suceden. Y creo que está mal, creo que la gente tiene que ir y denunciarlo, para que la burocracia tome conciencia de lo que está ocurriendo. Yo creo que, a ver, lo que se puede hacer del Congreso y todo, yo leía los otros días, no los otros días, sino hace un tiempo, un libro de Enrique Cardoso, el expresidente de Brasil, donde nos decía que las actuales instituciones, la actual escuela, el actual ayuntamiento, eran instituciones que no iban a poder solucionar este problema si no se ayornaban, si no se adecuaba la oferta. Si nosotros no adecuamos la oferta educativa, que en definitiva ese va a ser el eje, a las verdaderas realidades que tiene, no me digan que no se puede. Hay que trabajar en tal sentido. Si no alcanza, lo seguimos viendo. Lo que no se puede es bajar los brazos. No se puede transmitir a la gente de que esto es producto de la década del 90. De las malas políticas del 90. ¿Qué hacemos entonces? Supongamos que le diga así, son las malas políticas del 90. Entonces, ¿qué hacemos? Esperemos que las políticas desde 2007, estas inclusivas, son las que nos van a solucionar el problema. A ver, ¿quiénes son los excluidos? A mí me gusta definir a los excluidos como los próximos incluidos que van a tener problemas de seguridad. No es así, es un absurdo. Cuando hablamos que recién hablaba el juez del tema penal... Hermano, para usted el tema no es un debate ideológico. No es un debate ideológico el tema de la seguridad. Por supuesto que tiene una carga emotiva ideológica, pero lo cierto es que el problema está. Y ese problema hay que atacarlo, ese problema hay que combatirlo, ese problema hay que atenderlo. Pero no es producto de un proceso la inseguridad en la que estamos. La inseguridad que tenemos es un producto de un proceso que se viene deteriorando. Así es. Pero se viene deteriorando porque esto es una crisis que en vez de decir, bueno, ¿qué es la crisis? La crisis es un cambio en un momento dado de las tendencias. Acá la tendencia es siempre para abajo, pero para eso hay que hacer un ataque múltiple. Y el ataque tiene que ver hasta con el mismo municipio, que no se puede aislar, de no tener iluminación, de no tener barrido, de no tener limpieza, hasta la misma policía en esto de la carrera del delito. El delito es una carrera. Es muy poco probable que alguien empiece matando, es muy poco probable que empiece asaltando. Siempre es un delito, es un alpinista que va probando y va dejando marquitas. Si uno no tiene presencia policial, si uno no tiene inteligencia policial, de manera tal de que el delincuente sepa que puede ser descubierto y por tanto castigado, y en el castigo, en lo penal, más que discutir entre garantista y no garantista, pensemos a dónde se pueden llegar a cumplir las penas. ¿Dónde puede cumplir las penas? Cumplamos el principio de la Constitución. Tiene que haber cárceles limpias y sanas para poder readaptarlo. Bueno, esa es la parte que viene a continuación también. Esa es la parte que viene a continuación, porque según la Constitución, la penalización del delincuente está justamente en la privación de la libertad. Lo demás debería estar orientado a la rehabilitación del delincuente. ¿Cumplen con esto las cárceles argentinas? Segundo informe. Entran por una puerta y salen por otra. Se escucha reiteradamente que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Según estadísticas del servicio penitenciario, solo un 8% de los que salen de la cárcel reinciden en el delito. Para algunos la cifra debería ser aún mayor si de rehabilitación de las cárceles depende. Ricardo Albertengo, detenido en 2009, cuando improvisó una toma de rehenes en una clínica, dijo que la tan mentada resocialización no es más que una máscara y una farsa. ¿Sirve la cárcel para insertar a alguien en la sociedad? No, pena de muerte no, pero pena de vida sí. Si a una persona la condena a cadena perpetua, que cumpla la cadena perpetua. No que a los 20 años salga o a los 15 años salga. Me gustaría preguntar al juez Ramos, ¿no? que sobre este tema particularmente, la posibilidad de la rehabilitación. Si un Estado no cree que puede rehabilitar delincuentes, realmente no hay política en ese sentido. Seguramente. Lo que quería aclarar o no compartir con el doctor Araujo es la opción que él mencionó. Pareciera como que uno puede en un momento determinado, de acuerdo a las circunstancias en las que vive y se desarrolla, elegir en delinquir o no delinquir. A mí me parece que esta historia de responsabilidad por libre albedrío hay que empezar a replantearla.
lo que hace que inserte de nuevo el problema en un fenómeno profundamente ideológico. Seguramente que el aparato ideológico del Estado va a apuntar a descalificar todas las políticas que tiendan a la integración y a la corresponsabilidad de todos los ciudadanos en el problema del delito, no ver el delito desde afuera, ver el delito como una cuestión de responsabilidad social. La responsabilidad del sujeto no es individual, la conciencia del sujeto es histórico, la conciencia del sujeto se desarrolla de acuerdo a lo que el Estado le pueda brindar y reclamar. Esto no ocurre por la situación en la que nosotros nos encontramos. Con respecto a la cárcel, a mí me llama la atención uno de los que opinaba ahí, justamente lo conozco y es abogado. En un Estado de Derecho hablar de la continuidad de la pena, perpetuidad, en completar absolutamente la totalidad del castigo, me parece echar de bruces un montón de principios que han costado sangre, sudor y lágrima a través de la historia de la humanidad y volver a un régimen inquisitivo feudal. El hombre que es Estado de Derecho debe aceptar y debe defender el fenómeno de reincorporación del sujeto a la sociedad. Cortito, el otro día aparece un ex detenido, poeta, que anda con su mochila vendiendo libros, vende literatura. Este hombre se recuperó y este hombre está trabajando dignamente en esa actividad. Entonces, echar por la borda este tipo de mensaje me parece una necesidad desde este lugar. Enrique Font, en estos últimos días hubo un debate planteado en la localidad de General Lagos sobre la posibilidad de que se instale allí el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario, algo que se instaló hace aproximadamente 10 años, justamente durante la década del 90, y que en realidad no sirvió nunca. Es más, se convirtió en una verdadera cloaca por los desbordes cloacales del lugar, del edificio. Había errores hasta en la infraestructura que generaron no solo que los chicos no se rehabiliten, sino que, como muchas veces dice la gente, salían peor de lo que entraban. Hubo motines. Bueno, la gente no los quiere. Es decir, la gente pide seguridad, pero por otra parte, cuando se habla de la rehabilitación, también la rechaza, porque hasta ahora, por ejemplo, el IRAR no funcionó como tal. ¿Cuál es la salida? La salida es seguir insistiendo. A ver, yo creo que esto es una discusión que hay que dar de cara a la sociedad. Nosotros nos tomamos como gobierno el trabajo con muchas dificultades, porque, por ejemplo, la Municipalidad de Villa Gobernador Galvez, que en la gestión de Obey había aprobado la construcción de un penal en el ámbito municipal, se incumplió, el gobierno anterior incumple el plazo para realizarla, se vence ese periodo y los concejales de González, básicamente no vuelven a darle permiso a este gobierno, lo cual realmente nos dificultó mucho nuestra política carcelaria. Era esencial poder construir penales adecuados. A pesar de ello, porque a pesar de ello hacemos al respecto muchas cosas, logramos, le diría que algo inédito en esta provincia, revertir el legado de todos los gobiernos anteriores respecto de los presos en comisarías. Recibimos las comisarías de Santa Fe con casi 800 presos. Hoy tenemos el orgullo de anunciar que no hay un solo preso en una comisaría de Santa Fe. Recibimos Rosario con 1.500 presos. Hemos bajado la población a cerca, bueno, varía semana a semana, pero entre 750 y 800, de los cuales ninguno es condenado. Digo, esto es desgraciado pensar lo poco que se logra, pero la verdad que nos han dejado un legado muy complejo de revertir. Sin cárceles adecuadas y sin espacios adecuados es muy difícil plantear la resocialización. Lo hemos hecho de todos modos y en esto hasta hemos seguido algunos lineamientos de la gestión que nos precedió en el trabajo de diálogo en las cárceles. Llevamos 3 años de gestión sin lamentar los sucesos que, por ejemplo, el gobierno que integró Germano, que por eso no voy a querer hablar de los 90, tenían muertos en motines. Villa Gobernador Galvez, 13 personas muertas en un incendio, motines con muertos en las cárceles, una situación carcelaria de muy difícil manejo. Nosotros tomamos algo de la gestión anterior que fue razonable en establecer mesas de diálogo, introducir programas en las cárceles, lo continuamos y lo profundizamos y tenemos los números de violencia al interior de las cárceles más bajos de la democracia, a pesar de haber aumentado la población penitenciaria, que no es un dato menor. Digo, limitaciones y mucho por hacer cuando uno tiene una orientación, una filosofía y una ideología política que piensa la seguridad de manera diversa y no resuelve a golpes en la mesa los problemas. Diputado Germano, bueno, fue aludido formalmente. Sí, no, me quedé pensando porque la cárcel no está porque, bueno, no la hizo el gobierno de Obey. Yo soy la gran panadería que compro las facturas de todo. La cárcel no está porque hizo el gobierno de Obey. Ellos tampoco la hacen, disminuyeron el número de presos, no los tienen más las comisarías. El delito aumenta, o quiero creer que los jueces no dan más condena o lo otro, están libres. Es la única solución que hay. Aumentó el número de presos. Aumentó el número ¿a dónde? Si no hicieron las cárceles los tienen más hacinados. No, se construyeron penales. Vamos a ponernos de acuerdo porque si no, o sea, que no quiero hablar de los 90. De los 90 podemos hacer todo, puedo hablar de todo de los 90, desde lo económico al otro. Y también quiero que vean mis artículos de los 90.
porque gracias a Dios he tenido también participación en la prensa gráfica. He sido uno de los más críticos en los sucesos desgraciados del 90. Así que tengo autoridad moral para hablarlo y para decirlo. ¿Qué tengo que ver yo con los motines? Fui ministro de Hacienda en el 90 y en la otra fui ministro de Educación. Pero bueno, acá lo que está claro en el tema del delito, que es para centrarlo, es el Estado ausente el que está fallando. Cuando el Estado está ausente, en estos grandes bolsones donde se radica el delito, aparece una línea de autoridad. Querer desconocer que el tema de la droga ya no es más un tráfico de estupefacientes, sino que la sociedad perdió la batalla contra la droga. ¿Por qué la perdió? Porque la usa, la consume. Lo que no podemos perder es la batalla del Estado ausente. El Estado tiene que estar ahí, porque quien más padece, quien más está padeciendo, y lo vuelvo a insistir, para que no lo tomemos con esos hechos desgraciados, son los que viven en ese lugar. Ellos son los que más lo tienen, los que más lo padecen, a los que más seguridad deberíamos darle. Si no solucionamos ese tema, yo veo a la ministra Garrido, lo vuelvo a repetir, que creo que ya lo dije, está bien que cerquemos, que tengamos mayor cantidad de vigilancia en esa zona, en los límites, hay que patrullar el interior, porque hay que darle garantía y tranquilidad a esa gente. Y en cuanto a las cárceles, si no se construyen, es imposible, es antipático construir cárcel, pero hay que hacerlo, en la coyuntura hagámosla. Ojalá algún día celebremos de que estamos haciendo ahí un museo o una exposición de arte porque no tenemos más presos. Araujo. Sí, después me gustaría en todo caso que el doctor Ramos me explique, no entendí el punto de vista, pero bueno, lo dejamos para después. Yo comparto enteramente las expresiones del doctor Germano. A mí me da la impresión de que en la provincia de Santa Fe el socialismo tiene una gran negación por el tema de la inseguridad y por la falta de seguridad. Una negación absoluta y uno realmente, en general, la población no advierte una acción concreta, un apoyo a la fuerza policial, una adecuada remuneración a la policía. Y cuando estamos hablando de una adecuada remuneración, estamos hablando de equipararla a los empleados municipales, equipararla a algún segmento del Poder Judicial, no simplemente decir necesitan mejores sueldos, necesitan dignidad, necesitan que se resuelvan sus problemas de vivienda. El tema de la seguridad no es un tema que se resuelve exclusivamente con la policía, pero es muy importante la acción de la policía, sino que hay innumerables otras acciones que desarrollar. Y en este caso también el intendente tiene en su agenda importantes decisiones que tomar, como la apertura de calles, como la iluminación de calles, como la poda y escamonda de árboles. Vale decir, movilizar a la comunidad, pero no movilizar a las instituciones como se viene haciendo, que a lo mejor tienen una vivencia escasa de lo que está pasando en la calle. Hacer participar a las vecinales, hacer participar en definitiva a las familias, a los barrios, porque ellos son los que tienen la vivencia exacta de lo que está pasando, no para recibir consejo de toda esa comunidad, sino para que le den el diagnóstico de lo que ellos viven, de lo que ellos padecen. Me imagino todas las respuestas que tiene el doctor Font, que está mirando allí, pero anota para el próximo bloque, porque nos queda mucho. Nos queda las armas en manos de los civiles, nos queda el accionar policial concreto, pero ahora vamos a hacer un corte, ya volvemos.